¿Me apagás esto? Yo lo pongo. Buenas. Hola. Doctor, ¿cómo le va? Hola, hola. Maxi. ¿Ya? Hola. Sí, ¿qué haces, Eva? ¿Cómo va? Bien. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, ¿cómo le ¿cómo va? están? Hola. Buenas tardes. Bien. ¿Cómo va? Todo bien. Tengo problema con la iluminación. Parece como que estoy como bendecido con esta luz. Está Especie de iluminado. soy como un profeta, sí, estoy iluminado. Bien. Bueno, a ver. Bueno, buenas tardes, y se irán sumando seguramente algunos a medida que vaya pasando la hora del curso, como pasa siempre. En el día de hoy, bueno, todos vamos a participar de la clase porque no hay recuperatorios, puesto que todos los que sean los 20 que se han presentado, los 20 han aprobado. Esto es propiciado por la gran carga de estudio que le han puesto a este examen, seguramente, y no por cierta idea de examen comunitario que anda rondando por ahí, bien, y algunos enojos propios de los profesores y demás, además de que el tiempo para resolver un examen, que estaba pautado para 30 minutos, algunos se han tomado, creo que 2 días más o menos. Entonces, quitando, se podría decir, esas variables, vamos a continuar, ¿no? Igual, en el final, supongo que será un poco más difícil, no sé, los haremos pasar por arriba de una ceniza, algo candente, alguna cosa así, como para que tenga alguna dificultad y justifique, nada, que el profesor evalúe. Bien. Entonces, pasando a lo de hoy, hoy vamos a tener 2 o 3 sorpresatas. La primera, vamos a terminar, cuando terminemos la clase de hoy, vamos a hacerlo junto a un colega, un abogado que se está doctorando, y va a participar con nosotros del tema que mencionamos y que adelantamos la clase pasada respecto de las teorías clásicas de los límites al poder. Bien, él va a dar, más que una definición o una conceptualización, va a dar su mirada respecto a eso, partiendo de la información y de las conceptualizaciones que estuvimos estudiando nosotros. La clase pasada terminó, o sea, tratamos, abordamos, profundizamos y concluimos el tema de discriminación y género y discriminación. Creo que se dio una buena clase. Aquellos que no estuvieron presentes, como usted, lo tengo acá, Maximiliano, a mi izquierda, bien, pueden tranquilamente buscar que les subí los videos para que los pueda consultar. Por la cantidad de visitas que tienen los videos, me imagino que todos están rompiendo la perimetral y se están juntando todos en una casa y lo están viendo todos con una sola computadora, porque si no, no entiendo cómo puede ser que ninguno de ustedes haya visto un video. Pero bueno, me imagino que es por esta misma idea de que los exámenes casi se hacen solos. Además,
Entonces, el tema, cuando hoy terminemos la clase, vamos a hacerlo en los últimos 20, 30 minutos para terminar con ese tema pseudo pendiente. Y en el día de hoy vamos a ver algo, vamos a hacer un análisis, tal vez vamos a intentar abordar lo que tiene que ver con el estudio histórico o el historicismo de los derechos humanos. Aquel o aquella que tiene el libro de Rabinovich, obviamente nos va a poder ayudar un montón, y le pedimos que por favor nos haga aportes significativos. Aquel que no lo tiene, bueno, yo después les voy a dar un par de links, o si no, presten la atención a la clase, miren después el video de una vez por todas, porque esto obviamente entra de cabeza para el final. ¿Bien? Así que, bueno, entonces, ¿alguno tiene alguna duda, alguna consulta antes de que empiece a hablar? No. ¿No? No, ninguna. Magnífico, impresionante. Bien. Bueno. Bien. Para hablar de lo que es, se podría decir, la historia de los derechos humanos, se plantea todo desde una evolución. Bien, esto es algo bastante interesante, porque cuando de alguna manera todos hemos estudiado, y poco nos acordaremos de lo que era la historia y la prehistoria, bien, y hemos hablado sobre las edades, ¿no? Las edades geológicas, por decirlo de alguna manera, y hemos planteado desde la edad antigua, media, moderna, contemporánea, bien, y todos los planteos actuales, en realidad vienen ya hace varios años, que desde el momento que se inventó la informática tendría que haberse creado haberse hecho una nueva marca, ¿no? Pero yo creo que no se les ocurrió ninguna palabra que supere a moderna y después a contemporánea. Así que entonces no sé qué le pondrían, no sé, o le pondrían, no sé, era YouTube o alguna así. La cuestión que, hoy por hoy, podemos decir que tanto las declaraciones de derechos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, tuvieron una etapa prehistórica, ¿bien? A pesar de que no coincide con la prehistoria de nuestra historia, por decirlo de alguna manera, sí coincide en la historia de los derechos humanos, bien, con la Edad Antigua y la Edad Media, ¿no? Entonces, tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media, podemos hablar de que existió lo que se llamó la prehistoria de los derechos humanos. Esta de alguna manera prehistoria, espero que quiero minimizar esto, así puedo verlos también, ahí está. Bueno, me estaba viendo yo solo y era demasiado aburrido verme a mí solo, nada más. Bien, entonces, esta prehistoria de los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, tuvo estas etapas que le voy a contar. Bien, y después, que no van a ser para la clase de hoy, porque no creo que lleguemos con todo lo que tenemos para la clase de hoy, bien, vamos a estar tratando lo que tiene que ver con las declaraciones de los derechos, obviamente, en la Edad Moderna, ¿sí? Que recién ahí vamos a poder hablar ya con la propiedad, ¿sí? Hablando mal y pronto, de la historia de los derechos humanos, que comprenden las declaraciones de los derechos humanos que se dieron entre los siglos XVI y el siglo XVIII, ¿bien? Y que hace referencia justamente a los diversos modelos, ¿sí? Jurídicos que fueron evolucionando, ¿no? O sea, el modelo inglés, ¿sí? El modelo angloamericano, el modelo francés y el modelo iberoamericano. ¿Ok? Entonces, y después, obviamente ya a lo que nos comprende a nosotros, las declaraciones de derechos que se dieron durante la edad contemporánea, estamos hablando del siglo XIX y del siglo XX. Digo que nos comprende porque recién aparecemos ahí, en la historia, ¿bien? Si bien estamos en el modelo iberoamericano, bien, nosotros como país, ¿no? Propiamente Argentina, su derecho constitucional y la profundización de las declaraciones de derechos realizadas en lo que es Latinoamérica, ¿sí? Recién nos vamos a encontrar en esa época. La explosión, ¿sí? Generalizada de declaraciones de derechos fue recién a partir de lo que se llamó la Declaración Básica. ¿Alguno de ustedes se le ocurre decir cuál fue? La Declaración Básica. O sea, ¿dónde comenzó? ¿Cuál fue el punto de partida? Pueden aventurarse, no es necesario que... Después de Maxi. la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos Civiles y Políticos. No, mezclaste dos cosas. La Revolución Francesa, ¿sí? Te fuiste al 1700, que eso hubiese quedado... 1789, sí. ¿Cómo, perdón? 1789. Claro, pero ahí ya hubiésemos entrado en lo que era la edad contemporánea, o sea, lo que es siglo XIX,
En realidad siglo XVIII, principios del siglo XIX. 18. Claro, sí, pero digo, 1789, en realidad en 1789 pasó una sola cosa. Después, ¿sí? Hasta 1800 y pico casi no pasó nada. En realidad, la que dicen que fue el punto de partida, pero porque De depende Inglaterra. también de quién contó la historia, es la de Estados Unidos de 1776, y obviamente 1789 opaca la de Estados Unidos porque se da en forma muchísimo más revolucionaria, ¿no? ¿Se tiene la Declaración de Independencia de Estados Unidos como No, por eso una te digo, cuestión de derechos no. humanos? Te comentaba un poco que si no hubiese sucedido la Revolución Francesa de 1789, una de las mayores explosiones en la historia para el derecho en sí hubiese sido la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Bien? Pero ¿qué pasó? La de 1789 describió muchísimo el panorama de lo que tenía que ver con el neoclasismo, ¿no? O sea, hizo una nueva creación, o de alguna manera estalló el modelo que estaba estaba impregnado en la sociedad hasta ese momento. Bien, la de Estados Unidos lo único que hizo fue cambió un tirano por otro, por decirlo de alguna manera, porque después tuvo una guerra civil que fue enorme y cuasi eterna. Bien, igual que tuvieron todos los países que en algún momento se libertaron, bien, cayeron en una guerra civil. Entonces, porque una vez que vos conseguís algo, que te ganás que agarrás la torta, hay que empezar a dividirla, y ahí es cuando se pelean. Entonces, pero bueno, la explosión generalizada, no sé si alguno dijo algo más y me lo perdí. ¿Cuándo fue esta explosión generalizada de las declaraciones de derechos? Lo que se llamó la Declaración Básica. En Inglaterra, puede ser. ¿Estamos tirando por Sí, tirar o porque pasó algo en Inglaterra en serio? No, siglo XVII, por ahí, ¿no fue? Pero eso, como ya les dije, quedó en la edad, en lo que se llamaba la Edad Moderna, ¿sí? Las declaraciones de la Edad Moderna, ¿sí? Que se quedaron allá, ya en la nueva historia de las cosas. Pero estoy hablando de lo que es la Declaración Básica, ya mucho más para este lado, ¿sí? Es más, se les voy a regalar la respuesta. Ya es en el siglo XX. Cuando ustedes, la mayoría de ustedes nacieron, me imagino, a finales del siglo XX. Si hay uno que nació en el año 2000 y algo, me suicido acá directamente, ya. ¿No es lo del Pacto de Roma de los derechos humanos y eso, de los delitos de derechos humanos? Estamos a punto de terminar la cursada. El Pacto de Roma, eso de los derechos humanos, creo que es la peor de las respuestas que puede escuchar una persona, al menos en una facultad de Derecho, eso desde ya. No, estamos hablando de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que bien, es la Declaración de las Naciones Unidas de París del 10 de diciembre de 1948. ¿Sí? 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque varios de acá estaban naciendo, fue en 1948. Dije en el siglo XX, dije, algunos de ustedes nacieron en el siglo XX. Entendí mal entonces. Aparte, la cosa de los derechos humanos a la cual te referías vos, creo que me parece que te referías a la Declaración de los Derechos acá en América, ¿sí? El Pacto de Derechos Humanos, que creó el Pacto de San José de Costa Rica, por decirlo de alguna manera, y fue también en los 40, 50, y fue aprobada durante un gobierno de facto en nuestro país, cosa que tampoco uno de ustedes había nacido en esa época. ¿No del 60 y pico el Pacto de San José de Costa Rica? Es del 60 y... 68, 69. Sí. Me fijo si querés para no dejar la fecha flotando. 69, sí, del 7 al 22 de noviembre del 69. O sea, por eso fue aprobado recién en el gobierno de facto de los años 70 en nuestro país, así que claramente, no me refería a que habían nacido ustedes en esa época, sino me refería al siglo. Bien, entonces continuando. La que se considera entonces la declaración básica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, justamente es la del 10 de diciembre de 1948 en París. Bien. Entonces, teniendo este panorama de las edades, que para ustedes les puede parecer una pavada, pero sirve a los fines de organizar el conocimiento, de la misma manera que hicimos con las generaciones de derechos humanos, ¿no? Hicimos un estudio histórico de las generaciones por aparición cronológica, no porque en realidad uno quiera más a los derechos de primera generación que a los de tercera, sino porque los derechos de primera generación aparecieron primero, ¿sí? Se reconocieron primero y fueron parte del conflicto primero, justamente. Bien. Entonces, en este caso, por eso servía de alguna manera hacer esa organización. Bien, los derechos humanos en la Edad Antigua, bien, surge un concepto
de alguna manera, o sea, para nosotros hoy sería imposible imaginarlo, mejor dicho. Por ejemplo, el concepto de personalidad, ¿sí? La personalidad y todos los derechos que estaban alrededor de la edad, que están alrededor, perdón, del derecho a la personalidad y todo lo que puede vincularse a una persona, mismo desde su nombre, ¿sí? Era algo casi desconocido, ¿sí? O sea, se tienen, obviamente, pruebas cuasi arqueológicas, tendríamos que hablar, bien, de que en esa época era, se podría decir, una cosa, le diría casi inventada. De hecho, la libertad, ¿no? En una concepción primitiva, era autoritaria, ¿no? Porque venía de los dioses y se dirigía de hombres a otros hombres, o sea, ya existía ahí la viveza criolla de decir, no, vos sos libre porque yo te lo digo, o sea que tranquilamente había argentinos en esa época, ¿bien? Y se conocía lo que era la noción de diálogo, ¿sí? Uno no era una conversación, por decirlo de alguna manera, ¿no? El logos divinos, ¿sí? El logos, ¿sí? Esa palabra divina que bajaba, por decirlo de alguna manera, se expresaba por sí solo, ¿sí? Y con la profundidad del ser hombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era por ser hombre, humano, y lo divino, lo sacro, lo profano, ¿sí? No había una autonomía individual. Era una concepción bastante, por un lado, una concepción demasiado profunda, imaginarse, que podría decir que uno podía apartar al ser humano, ¿sí? Digo yo ser humano para que se entienda tanto hombre como mujer, ¿sí? Por un lado, y lo divino, se entiende, ¿no? Y las profanidades, y todo separarlo, bueno, era algo bastante complejo. El poder político y el poder religioso eran la misma cosa, eran lo mismo. Sí, no había algo que efectivamente los separe. Por eso yo recién les decía que sí, el quiebre histórico más importante, creo yo, que fue la Revolución Francesa, ¿no? Ahí fue donde se produjo justamente el quiebre de todas estas unidades, por decirlo de un modo, políticas, ¿no? O sea, la política religiosa y la política de Estado eran lo mismo. También estaban divididas porque uno se encargaba de uno, se encargaba de otro, pero todo, se podría decir, se comía en la misma mesa, en el mismo plato. Bien. Por otro lado, la existencia del hombre era esencialmente política, ¿sí? Porque político en la razón de polis, ¿no? Política en cuanto a que era un ser de política, ¿no? Sino que era una cuestión de una comunidad, ¿sí? Era la comunidad, existía, por ejemplo, se le imponía a ese individuo que participaba de la comunidad, se le imponía cierta presión social, por decirlo de alguna manera, para que esa persona actúe siempre en beneficio de ese grupo social, de esa comunidad. Y existía también un control muy marcado de cuáles eran los elementos prohibitivos y las sanciones. ¿Sí? Sí, obviamente, las sanciones se conocía más como cuando, por ejemplo, ustedes, cuando estudiaron obligaciones y aprendieron lo que eran las obligaciones morales y las obligaciones jurídicas, bien, y decían, no, bueno, la obligación moral va más a lo espiritual, va más allá de lo físico o de lo humano. Bueno, acá más o menos lo mismo, ¿no? O sea, lo prohibitivo era prohibitivo ensimismado, y la sanción era una sanción que no se la conocía como hoy, como una cuestión diferenciada de la prohibición, porque era automáticamente un castigo divino, ¿sí? que era aplicado y sancionado en el momento. Entonces era la prohibición y la sanción eran casi una misma cosa, ¿no? Era muy difícil separar, bien que si uno tenía esta legislación, bueno, y elegía, como decimos ahora, ¿no? Bueno, esto es de orden público, así que lo que no es de orden público me puedo apartar de lo que no es orden público, y las que son del ius cogens, entonces sí, tengo que efectivamente prestarle atención. No, acá era, por decirlo de alguna manera, una única normativa, bien, que estaba vinculada a esta, como les decía, presión social que recibía el individuo, y en cuanto al control de los elementos prohibitivos y las sanciones, estaba todo en una misma cosa. Bien. En ese momento, y obviamente por los estudios y por las lecturas que se han hecho de esos espacios históricos, se empezó de una manera obviamente muy primitiva, muy incipiente, lo que conoceremos después como la dignidad de la persona humana, algo que hoy a la mañana, por ejemplo, que hablaba
en una clase justamente con el profesor Rodrigo, con quien vamos a tener el final de la clase de hoy. Con él conversábamos justamente sobre la vivienda digna. Hablábamos sobre la dignidad humana a la hora de tener un lugar donde vivir, donde desenvolverse, donde desarrollarse y donde morir. ¿Sí? Y de hecho hace un rato, por ejemplo, hablaba con una clienta que me hablaba sobre la decisión de muerte digna de un paciente. Entonces, la dignidad, que hoy pareciera algo que tenemos que discutir, porque la dignidad a la hora de elegir el momento de su muerte y todo, fue algo que se aprobó hace un par de años, recién en una ley nacional, que hasta ese momento estaba totalmente prohibida, y de hecho hoy por hoy sigue recibiendo mucha resistencia. Pero ya en ese momento, ya en lo que llamamos la edad antigua, bien, existía, bien, un reconocimiento de la dignidad de la persona humana. No existía ni siquiera lo que era el ser humano, para que entiendan, ¿no? No existía la persona, porque la personalidad era lo que justamente se carecía en ese momento, pero sí existía, bien, una idea de dignidad. El Código Hammurabi, que se entiende que es la normativa rectora y la única que se conoce desde ese tiempo para la actualidad, bien, en algunos casos profesaba esta frase, que la traje para comentarles a ustedes. Entonces, Anu y Bel, que eran los dioses, ¿sí?, complacieron a la carne de los hombres llamándome a mí, el dios temido Hammurabi, para establecer justicia en la tierra, para destruir lo legítimo y los mares, y para contener al poderoso en su opresión del débil. ¿Bien? Claramente es, no les diría una constitución, pero es la protección, se puede decir, hay hasta derecho al consumidor en esto, ¿no? En cuanto a la figura de esto de decir, bueno, hay una opresión, hay un débil, bien, hay la protección de una persona que está en una posición obviamente de necesidad, y hay una persona que tiene ese elemento de producción, o sea, estaríamos hablando hasta de capitalismo salvaje, se podría decir en esta frase. Y cómo, por decirlo de alguna manera, los dioses, ¿sí?, están fomentando, están, por decirlo de alguna manera, depositando en estos hombres, ¿sí?, porque son en estos seres humanos con cierta divinidad, devenida y todo, pero digo, que son seres humanos, bien, dice, para establecer justicia en la tierra, para destruir lo ilegítimo y los males, antes dije y los mares, pero digo, y los males, y para contener al poderoso en su opresión del débil. O sea, es interesantísimo, teniendo en cuenta obviamente el momento, ¿no? Digo, hoy tal vez esto sería una prosa demasiado profunda para verla no sé, yo qué sé, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, algo así se escribía supuestamente en ese tiempo. Bien, en la obra de Hegel, que hace referencia a la razón en la historia, ¿sí?, justamente cuando habla de la cuestión de que el sujeto no ha adquirido todavía un derecho, ¿sí?, y lo que reina en ese tiempo es el orden ético, inmediato y desprovisto de leyes. O sea, está hablando de que existe un orden, de que supuestamente se trasluce que hay una ética en todo esto, pero claramente lejos está de poder considerar la posibilidad de una ley, ¿sí?, una ley en el concepto más moderno, más contemporáneo, mejor dicho, de lo que es una norma dictada por una autoridad competente, ¿sí? De hecho, la mayoría de las garantías, a veces cuando hay que explicarle a alguien, no a ustedes, porque ustedes ya están en un nivel avanzado, pero cuando hay que explicarle a alguien lo que son las garantías, ¿no? Y dice, pero a veces las garantías, doctor, parecen injustas, o profesor, parecen injustas porque son como demasiado exacerbadas. ¿Cómo yo tengo que fijarme? ¿Cómo voy a hacer que las cárceles sean sanas y limpias? Si el tipo mató, bueno, eso es un comentario que se le espera a doña Rosa, ¿no? No se le espera a alumnos de cuarto año de la facultad que ya tienen un bagaje de estudio y ya conocen parte de la historia del derecho y dicen, no, bueno, en realidad porque antes la cárcel de Devoto, ¿sí?, era un palacio en comparación, era el Palacio de Versalles en comparación con lo que era bien la Bastilla de Francia. Claramente, en la Bastilla de Francia, las condiciones mínimas que puede encontrarse en una cárcel de acá, bien, en la Bastilla tampoco existían, bien, o sea, no se les daba de comer siquiera. Así que se imaginarán que por eso es que existen, obviamente, que las vemos cotidianamente, garantías, que uno piensa históricamente, qué suerte que existe esto, ¿no? Porque si no existiera el artículo 18 de la Constitución, lo que serían las cárceles.
Bien, hay un filósofo chino, ¿sí? Contemporáneo, ¿no? Un tal Jung Shulo, no les voy a decir que lo googleen, pero digo, si quieren lo pueden hacer, ¿sí? Y él, justamente, como no nos sorprende, dice que la idea de los derechos humanos en realidad se desarrolló muy pronto en China, ¿sí? En esas épocas, ¿no? En esos tiempos de edad antigua, y que justamente uno de los primeros derechos que se estableció como derecho humano para el pueblo era el derecho de autonomía de los pueblos para rebelarse contra los emperadores que eran tiranos. Esto no es una... acá hay una cosa muy piola, que es, si es que fue así, ¿no? O sea, lo vamos a creerle a Jung Yulo, pero imagínense que no existieran un montón de derechos, un montón de tecnologías, mucho menos las que estamos usando ahora en estos tiempos de pandemia. Imagínense si no, imagínense esta pandemia sin redes sociales, sin Netflix, sin nada, yo qué sé, se reduciría ampliamente la población del mundo seguramente, o preferiríamos estar enfermos para tener algo de qué hablar. Pero lo cierto es que en ese tiempo, ¿sí? No se permitía o se analizaba la posibilidad, si se pudiera analizar la posibilidad de que el pueblo pueda rebelarse en algún momento contra sus emperadores, contra los detentadores de ese poder tiránico, ¿bien? Y que actúan justamente en contra del pueblo, esa noción de revolución, ¿no? Que se pensaba, aún así, esa revolución, en teoría, ¿sí? No era tomado como algo negativo, sino era tomado como algo justo. O sea, la rebelión era como una especie de termómetro social. Bien, que hoy es otra cosa, hoy son las redes sociales, hoy es la Plaza de Mayo, ¿no? O sea, bueno, aborto, como dicen los Simpsons, ¿no? Aborto para todos, se me llena la Plaza de Mayo. Aborto para nadie, se me llena la Plaza de Mayo. Bueno, claramente lo estoy haciendo mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, aborto para algunos y banderitas norteamericanas para otros. O sea, claramente, bien, el termómetro podía ser en ese momento una revolución. O sea, la gente sale a la calle y dice, échenlo a Pizarro, que está haciendo las cosas mal, sáquenlo, que es un tirano. Entonces, eso no era tomado como algo negativo en ese tiempo. ¿Sí? Sino, justamente, eso era tomado como que era un ideal, ¿sí? O mejor dicho, que justificaba el derecho que tenía el pueblo para, a su vez, poder derrocarlos a los malos soberanos, ¿sí? El pueblo no era soberano, eso desde ya. ¿Sí? El pueblo no era soberano. Pero podían analizar la posibilidad de derrocarlo y de poner a otro, o de que venga otro en realidad, o que le impongan otro. ¿Sí? Sacaban a ese, iba a venir otro, y que capaz que era peor, como dice el dicho, ¿no? Pero en este caso, bien, podía existir esta noción, obviamente, primitiva de revolución. Andás a ver igual cómo era, ¿no? Y bajo qué condiciones. ¿Sí? Tal vez no tomarlo mal era cortarle la cabeza a uno de 100. Pero bueno, obviamente en la antigua China, el emperador tiene un deber para con el cielo, ¿no? Con esta divinidad, que es de cuidar los intereses del pueblo. Entonces, obviamente se entiende que si un emperador ama al pueblo, está respondiendo favorablemente a ese don divino que ha bajado desde el cielo, ¿no? Hay un libro que se llama El libro de la historia, ¿sí? Que es una obra clásica, antigua, y que no lo vamos a mandar a que lo lean, porque si no leen el de Rabinovich, menos van a leer el libro de la historia. Pero van a encontrar que hay una frase muy interesante que dice, el cielo ama a su pueblo y el soberano debe obedecer al cielo. ¿Sí? El cielo ama a su pueblo y el soberano debe obedecer al cielo. Entonces, cuando el soberano no gobierna, ¿sí? Porque ya no lo hace para el bien, es justamente el pueblo el que tiene el derecho de rebelarse contra él y destronarlo. Hay algo similar a eso en la Constitución de Estados Unidos. ¿En qué parte? Cuando dice cuando esta forma de gobierno no, digamos, no, como no sirva a los intereses del pueblo, el pueblo deberá buscar otra forma de gobierno. Bueno,
a ver, sin ir más lejos. No estoy a ver, hay citando un- textual, más o menos como me acuerdo. No, está perfecto, está perfecto. A ver, yo iba a hacer una clara referencia a la Constitución de Argentina, en realidad, primero, no porque no quiera citar la de Estados Unidos, pero digo, la Constitución argentina, sin ir más lejos, nos invita, nos convoca, ¿sí?, a desarrollar una defensa en pos de la patria, ¿no? Así que ahí tenemos, por decirlo de alguna manera, una muestra de cómo en el devenir del tiempo, cómo fue que en el que fuimos avanzando, fuimos todos incorporando, ¿no? Digo, el artículo 21 de la Constitución dice, todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria, y esta Constitución, conforme a las leyes que dicta el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Perfecto. ¿Qué me está diciendo ahí? Bueno, que armarse de defensa de la patria es armarse contra los que vengan de afuera y con los que estamos adentro también. ¿Sí? Y eso es una realidad. Sí, sí, claro. En caso de que sea exterior o interior, como habla también cuando se habilita el estado de sitio. ¿Sí? La conmoción interior o exterior. Bueno, hace referencia también a eso. O sea, el problema lo tengamos acá, lo tengamos afuera, bien, podemos, se podría decir, contribuir a la defensa de la nación. Obviamente, en la edad moderna y todo, y con los conflictos bélicos, todo lo ven por el lado de, bueno, tenemos un problema en Malvinas, así que tenemos que agarren agarrar el fusil, no, pero yo no quiero, pues yo, no, agarrar el fusil, salí, andá por acá, pum, y está el servicio militar obligatorio. Bien, y esa fue la justificación del servicio militar obligatorio, además de un montón de otras cuestiones sociales que pasaban en ese tiempo. Bien, no me quiero ir por las ramas. Entonces, Mencio, discípulo de Confucio, sostuvo justamente que un gobierno tiene la obligación, ¿sí?, de actuar por la voluntad del pueblo, ¿no? Dijo, el pueblo es de primera importancia, el Estado es de menor importancia, el soberano es el de menor importancia todavía. O sea, ahí, imagínense qué revolucionario sería todo si analizamos, y también hasta cierto punto, qué utópico, ¿no? La idea de que allá por los años 300, 200 antes de Cristo, alguien me diga que de verdad el escenario principal es del ser humano, y que todo lo demás, todo lo que excede al pueblo, por decirlo de alguna manera, y a la solidaridad y a lo que se necesita como necesidad social y general y global, efectivamente nunca va a quedar subsumida a lo que diga un individuo, a lo que diga el Estado en general, ¿sí? O sea, se entiende, ¿no? Como conjunto, y obviamente, bueno, ahí ojo que igual ahí la distinción entre Estado y gobiernos era bastante compleja, ¿no? Después es mucho más moderna la definición esta de que el gobierno es un elemento del Estado y es una nación jurídicamente organizada y todo eso. Eso ya es súper contemporáneo, a diferencia de esto que estamos hablando de 300 y pico de años antes de Cristo. Pero bueno, entonces esa escala de valores, y como les decía recién, ese código ético que existía en ese momento, obviamente es distinto a lo que se conoció mucho después. Bien, tenemos unos minutos para hacer unas consultitas y vamos a volver después para tener el cierre del tema de las teorías clásicas de los límites al poder legítimo del Estado. ¿Alguna duda, alguna consulta, estimados y estimadas, respecto al tema de derechos humanos en la Edad Antigua y toda la clasificación de derecho que hicimos antes? De mi parte, no. Cada vez están Al más menos. coquetos porque me están apagando las cámaras. Entendía No, cuando problema. algunas me han dicho, no, me acabo de despertar, mi cámara se ve fea, estoy despeinada, pero se me están coquetizando todos. Bien, gracias. Aparte me gusta Matías, que tiene una linda pared. Bueno, en realidad es Pasa que yo, una doctor, yo muevo la pantalla de la compu cebo y tiene se me apaga directamente. sola. Sí, Bien. Dylan, conocemos No, la es en serio. problemática de conectarse con una calculadora científica como es en tu caso. Sí, Es lo que contanos, hay. bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que haya surgido de esta clase que, a ver, puede no ser lo más divertido, tal vez alguno que otro le puede parecido interesante o le haya gustado, pero bueno, quería desde ya compartirlo con ustedes. Falta el ruido del mate de Sebastián, si querés, Sebastián, aportar ruido de mate, como dice el meme.
¿Sí? Es uruguayo. ¿Uruguayo? No. No. Ahí está. ¿Ruido? Ahí está, perfecto. Magnífico. Bien. Bien, nos regaló el momento meme de la clase. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es, vamos a cerrar y vuelvo a ingresar para poder hacer para poder hablar el último tema, que nos quedan algunos minutos no, varios minutos por delante, y así concluimos el tema de la última clase.